Seguimos hablando de ese tema que por supuesto genera diversas impresiones y análisis, así que vamos a hablar con dos constitucionalistas esta mañana. Y damos la bienvenida de una vez a Diego Pomareda, también especialista en el área constitucional, para hablar sobre la decisión del TC y esta resolución de la Corte IDH. Buenos días, doctor Pomareda. Buenos días, encantado de estar aquí. Bien, por favor, ¿cuál es su lectura frente a esta situación? Y sobre todo lo que llama la atención es esta resolución, que ya la tenemos en mano, del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prácticamente le dice al Estado peruano, un ratito, dame tiempo, ¿no? Dame tiempo para revisar esta decisión del Tribunal Constitucional. Frente a este último escenario, ¿cuál es su lectura, doctor Pomareda? Buenos días. Buenos días. Lo primero que hay que aclarar es que no es un documento simple. Es una resolución de presidencia de la Corte Interamericana que hace recordar al Estado peruano una sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta, pero también una ejecución de sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Le dice al Ejecutivo, la Corte Interamericana, que se abstenga de tomar la decisión de excarcelar al presidente Fujimori como consecuencia de que no se ajusta este indulto a los estándares internacionales de la Corte. Entonces tiene pleno efecto jurídico y efectivamente se le está diciendo al Ejecutivo que no cumpla con la decisión. Ajá, o sea que el Estado peruano, ¿desde qué organismo, desde qué entidad podría decirle al INPE un ratito, todavía no voy a tomar ninguna decisión, voy a considerar lo que me pide el presidente de la Corte Interamericana? Y recordemos que la excarcelación depende del INPE. El INPE es el Instituto Nacional Penitenciario, que a su vez es parte del Ministerio de Justicia. Esto es el gobierno, es decir, el ministro de Justicia, el premier, la presidenta, son finalmente quien determina si va a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y por ende se aleja de los estándares internacionales, o en su defecto van a cumplir los estándares de la Corte diciendo que Fujimori se tiene que mantener en la cárcel. Además, hay una dirección del registro penitenciario que es el que ordena finalmente o el que abre la cárcel, y eso está en la cancha del Ejecutivo. Entonces, después de esta resolución del día de ayer en la noche, el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado, no ha dicho nada, y además estamos en una situación muy parecida a lo que ocurrió en el año 2022. Es decir, el año pasado el Tribunal Constitucional emitió una sentencia diciendo que se le libera a Fujimori, pero el gobierno se abstuvo de cumplir esa sentencia como consecuencia de que esto afectaba un pronunciamiento de la Corte Interamericana. Entonces estamos en una situación muy parecida y ahora, hay dos escenarios. O el gobierno se ajusta a los parámetros internacionales y, respeta la decisión de la Corte, o en su defecto se aleja de los estándares de lo que ha dicho la Corte y excarcela al expresidente Fujimori, ¿no? Esas son las dos alternativas y esto depende del INPE, pero sobre todo hay un tema muy importante porque, el premier Otárola hace un año, en esta misma circunstancia, se pronunció diciendo de que el Estado peruano tiene que abstenerse de decisiones internas que puedan afectar pronunciamientos de la Corte. Entonces ya tenía un criterio jurídico antes de ser premier. Y lo segundo es que el artículo 118 de la Constitución es muy específico y claro. Dice que la presidenta le corresponde cumplir los tratados internacionales y hacerlos cumplir. Es decir, ella tendría dentro de sus responsabilidades como mandataria que hacer cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces vamos a ver qué decide. Finalmente es una decisión, como decía, está en la cancha del Ejecutivo y tendrá que definirse si es que lo excarcelan, ajustándose a la sentencia del tribunal, o en su defecto, cumplen con lo que ha dicho la Corte Interamericana de abstenerse y que les den este tiempo para que la Corte pueda dilucidar si esta última sentencia o auto del Tribunal Constitucional se ajusta a los estándares internacionales. Recordemos los estándares internacionales. Primero, lo que dice la Corte es que el expresidente Fujimori ha sido excarcelado de forma arbitraria como consecuencia de una negociación política de votos. Y además, indultos son como consecuencia de razones humanitarias, es decir, hay que ver su estado de salud, hay que ver si ha pagado una reparación civil, si ha pedido perdón a las víctimas, y en función a eso, ya jurídicamente, el presidente Fujimori podría salir vía un indulto humanitario. Pero lo que rechaza la Corte es que los indultos que están pensados para un tema de salud políticamente. De acuerdo. Ahora, usted nos decía que queda en cierto modo también en manos del INPE y a través de ello del Ministerio de Justicia, pero escuchamos también al jefe del INPE hace unas horas a través de Latina Noticias señalar que él no puede tomar una decisión y que lo único que hace es obedecer de pronto las resoluciones que le son alcanzadas o notificadas correctamente. Entonces, en realidad, ¿a través de qué ente estatal queda esta decisión?
Existe dentro del INPE, efectivamente, el presidente del INPE no toma decisión, pero sí hay una dirección de registro penitenciario, que es el funcionario que finalmente es el que autoriza que el expresidente salga o no. Pero, doctor Pomareda, disculpe que le interrumpa. Hay una resolución, o sea, lo que se entiende es que se estaría esperando de parte del INPE una resolución del TC, del Poder Judicial, de algún organismo que claramente le diga, ¿sabe qué? No se puede realizar la excarcelación del expresidente. ¿Eso puede existir a través de qué medio? Porque lo que entendemos que además este documento es como una suerte de medida cautelar, pero que algunos sustentan no puede ser, digamos, vinculante para limitar el derecho a la libertad de un ciudadano, que es lo que señalan los que están a favor de que salga en libertad Alberto Fujimori. En efecto, las vías jurídicas ya están agotadas, es decir, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución y órgano de cierre de nuestro sistema constitucional, ya se pronunció. Acá, digamos, está nuevamente, digo, en la cancha del Ejecutivo. Ya no hay un órgano jurisdiccional que pueda determinar si se le saca o no de la cárcel. Ya depende del Poder Ejecutivo si cumple con lo que ha dicho la Corte o básicamente se remite a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Esa es una decisión política, es una decisión, digamos, que pueda traer responsabilidades políticas internacionales también, y depende del Poder Ejecutivo. Nuevamente, el INPE es una institución que depende del Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia es un órgano del Ejecutivo. Entonces, si la presidenta, junto con el Premier y el Ministro de Justicia, dicen que hay que abstenernos como Estado peruano de la decisión del Tribunal Constitucional, como se hizo en el año 2022... Ahí, doctor. Doctor Pomareda, clarísimo ahí entonces que en estos momentos la decisión está en el gobierno peruano, en Dina Boluarte, en sus ministros de Estado, en el ministro Arana, que es el ministro de Justicia, quienes decidirán a quién escuchan, ¿no es cierto? ¿A la Corte Interamericana o a esta resolución del Tribunal Constitucional? Le pregunto ahora, ¿qué pasa si es que le dicen o no hacen caso a la Corte, no esperan, ¿no? Y deciden acatar el fallo del Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa con el Estado peruano si es que no se le brinda atención a esta resolución de la Corte? Sí, en efecto, la Corte Interamericana, digamos, no tiene mecanismos coactivos, es decir, no nos pueden obligar a través de la fuerza de cumplir la sentencia. No hay sanciones, no hay llamadas de atención, nada de eso. Pero sí tenemos, digamos, un compromiso de buena fe internacional al cual estamos sujetos por tratados, y si no cumplimos, sí hay sanciones de tipo, digamos, no jurídicas, pero sí reputacionales, de credibilidad, también que alcanzan los temas económicos, de las relaciones diplomáticas, nuestros índices de democracia, incluso el acceso a la OCDE puede verse comprometida, ¿no? Entonces, somos parte de este vecindario que finalmente somos los que no cumplimos, los que no estamos a la altura de lo que finalmente nos comprometemos internacionalmente, y eso es muy peligroso para el país, no solamente a nivel jurídico, que, digamos, no hay una coacción de una corte hacia... Doctor Pomareda, si más adelante, bueno, supongamos que se realiza la liberación de Alberto Fujimori al mediodía aproximadamente, como dice su abogado, y finalmente se reúne más adelante, en las próximas horas o días, el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Pleno, ya no solamente en la voz de su presidente, sino que el Pleno decide que es arbitraria esta libertad del exmandatario. Nuevamente, según la vía constitucional, ¿podría regresar Alberto Fujimori a la prisión? Nuevamente, eso dependerá de si el Ministerio del Interior decide nuevamente capturarlo y regresarlo a la cárcel dentro del INPE. Dependerá del Ejecutivo. No hay una fuerza coactiva de las resoluciones de la Corte. Ya ninguna víctima puede accionar, a pesar de esa resolución futura que pudiera ocurrir. Podría haber pronunciamientos internacionales de otros estados, digamos, la OEA podría hacer un pronunciamiento más político, pero que nos obliguen así coactivamente, digamos, no se puede hacer. Sin embargo, esa es una práctica casi inexistente a nivel internacional. Los estados que se comprometen a cumplir un tratado, a cumplir justamente la jurisdicción contenciosa de la Corte, acatan y cumplen sus decisiones en casi el 100% de los casos. Esto es algo atípico, irregular, y es algo que nos puede traer consecuencias internacionales, ¿no? Entonces, por ahí va... Queda claro entonces que vamos a ver qué es lo que decide el gobierno de Dina Boluarte frente a la excarcelación o liberación de Alberto Fujimori. Como dice el doctor Pomareda, la decisión está en su cancha. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por este análisis del tema desde el lado legal. Muy bien. Buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a continuar con más. Tenemos que ir a la pausa a las 7:50, pero regresaremos también con otro entrevistado a partir de ese tema y más. Tenemos la imagen de lo que es noticia esta mañana. Estamos ya con nuestros equipos periodísticos en el penal de Barbadillo, en Ate, donde miren ustedes el contingente policial, pues ante la llegada de simpatizantes de Alberto Fujimori, pero también
También tenemos la casa de Keiko Fujimori, ahí está nuestra compañera Tilce Reyes, en Barbadillo se encuentra nuestra compañera Victoria Laura y con ambas regresamos en breve.